Bueno, calculo que están más o menos entrando todos. Bueno, entonces, como les decía recién, antes de ver Taylor, o polinomio de Taylor, o serie de Taylor, en dos variables, lo vamos a ver en una variable. ¿De qué? O sea, yo lo que estoy diciendo, o lo que voy a usar Taylor es, tengo una función de una variable, ¿sí? En general voy a decir que es una función complicada o una función trascendente, es una función que a mí me cuesta definirla, por ejemplo, seno, coseno. O sea, ¿nunca se preguntaron ustedes cómo hace la calculadora para calcular el valor de seno y coseno? O sea, ustedes ponen la calculadora seno de 8 y les da un valor. ¿Cómo hizo la calculadora para llegar a eso? ¿O cómo hizo la calculadora para calcular logaritmos? O sea, logaritmos de números que no den enteros, digamos. Entonces, para eso, les voy a mentir un poquito, pero para eso se usa Taylor. Taylor lo que dijo es, yo tengo una función. Supongamos la función esta f. Una función que haga algo así. ¿Ah? Como una función complicada, que no la sé definir o que no la sé calcular exactamente, lo que voy a hacer es inventar, calcular un polinomio que va a ser algo así, por ejemplo. Fíjense que, yo lo hago a propósito así, es una función nueva a la que le voy a llamar polinomio de Taylor, que es parecida, no es igual, es parecida. ¿Ah? Y es muy parecida, sobre todo, cerquita de ese punto. De hecho, en ese punto se cruzan, o en ese punto, la función f y el polinomio que yo voy a inventar son iguales, valen lo mismo. Entonces, ¿cuál es la idea de Taylor? La idea de Taylor es, como yo la función f no la tengo, o es difícil, en vez de usar la función f, voy a usar el polinomio. Porque hay un error que es, en principio, pequeño. O sea, no, me cinco la idea, ¿no? No es igual la función del polinomio, es parecido. La calculadora hace eso. O sea, ustedes ponen seno de un valor, como seno, digamos, como la calculadora no sabe cómo calcular seno. Entonces lo que hace, en vez de usar seno, usa un polinomio y les da el valor de ese polinomio. Yo puedo ajustar tanto la mar como para que este polinomio sea cada vez más parecida a la función, y entonces en la calculadora lo tienen 8 dígitos decimales, y mientras el error sea menor a esos 8 dígitos, ustedes no se dan cuenta. Me cinco la idea, ¿no? Entonces, yo voy a aproximar a la función f usando un polinomio. Eso es lo que propuso Taylor. ¿Ah? ¿Qué requiero yo? Que la función f, por lo menos, conocer el valor de esa función en un punto tengo que conocer cuánto vale, y que tenga derivadas, o sea, que la función f la pueda derivar y conocer el valor de la función f y de sus derivadas en ese punto. Eso es lo que pide Taylor. Entonces, Taylor, vengo acá. El polinomio de Taylor propone un polinomio que tiene esta forma. Un coeficiente c sub 0 más un coeficiente por x menos x sub 0 más otro coeficiente por x menos x sub 0 al cuadrado más otro coeficiente por x menos x sub 0 al cubo más
Bueno, a ver. C sub n por x menos x sub 0 a la n. O sea, yo voy a hacer un polinomio tan grande o con tantos términos como yo quiera o como yo pueda, que tiene esa forma. ¿Ah? Siempre un coeficiente por un binomio formado de x menos x sub 0 elevado a un exponente, a la n. Ese es el polinomio de Taylor. Taylor demuestra que, o sea, yo lo que voy a decir es que la función f va a ser igual al polinomio de Taylor más un resto. O sea, ¿qué estoy diciendo? La función y el polinomio no son iguales, son parecidos. Entonces yo lo que hago es, le agrego el error. Para esto, refinarlo un poquito, yo voy a poner así que P sub n quiere decir que es el polinomio de grado n. Fíjense que esto es un polinomio de grado n. Más un resto asociado a ese grado n. ¿Cuál es el error? El error yo lo puedo ver acá, digamos. O sea, esa diferencia entre la función y el polinomio vendría a ser el resto. ¿Ah? Y Taylor demuestra que si yo tomo límite para n que tiende al infinito, el resto tiende a 0. O sea, que si yo tomo infinitos términos, ese resto tiende a 0. O sea, que si yo tomo infinitos términos, el polinomio se convierte en la función. ¿Ah? Esto es más bien teórico, porque en la práctica yo no puedo tomar, o sea, no puedo tomar infinitos términos. Yo en algún momento tengo que cortarlo al polinomio. En la calculadora, ustedes tienen dentro de la calculadora almacenado un polinomio de Taylor para calcular logaritmo, por ejemplo, hasta el grado, no sé, 20, 30, 50, o sea, un polinomio bien grande, para que el error sea chiquito. Pero no puedo tomar infinitos términos, en algún momento tengo que cortarlo. ¿Ah? ¿Me siguen con la idea más o menos? Sí, profe. Antes de que les siga mintiendo mucho, en particular en las calculadoras, para calcular seno y coseno hace otra cosa con números complejos. Hay otros algoritmos que desde el punto de vista de computación, o sea, de cálculo, de uso de calculadora o de uso de CPU, del coso, hay algoritmos más rápidos para hacerlo. Pero en el caso de logaritmo, a la X, digamos, usa Taylor. ¿Ah? Entonces, Taylor tiene esa forma. El problema es cuánto vale cada uno de esos coeficientes. Son números estos. ¿Ah? Para calcular esos coeficientes, Taylor dice así, a ver. Acuérdense que Taylor había pedido que yo conociera cuánto vale la función f en un punto, en el punto x sub 0. Taylor dice, yo quiero que el polinomio mío, valuado en el punto x sub 0, sea igual a la función valuada en el punto que estoy viendo. El punto x sub 0 le vamos a llamar punto de aproximación. Es el punto donde yo me voy a empezar que voy a usar como centro de la aproximación. ¿Ah? Entonces, digo, el polinomio y la función en el punto este quiero que valgan lo mismo. ¿Ah? Si yo reemplazo la x por x sub 0 en el polinomio ese, fíjense, si yo reemplazo x por x sub 0, se me van todos los términos que tengan x menos x sub 0, porque ahora x vale x sub 0. Así, ¿no? Entonces, el polinomio de Taylor queda así. El polinomio evaluado en x sub 0, reemplazo todo y me queda directamente c sub 0. Es el único número que no se fue. Y yo había pedido que el polinomio en x sub 0 sea igual a f de x sub 0. O sea que esto es igual a f de x sub 0. O sea que la primera constante o el primer coeficiente es la función valuada en el punto. Con esto yo calculé cuánto vale la primera
la primera constante o el primer coeficiente. ¿Está? Lo que quiero hacer es calcular ahora todos los coeficientes. Bueno, entonces yo con esto me aseguro que las funciones del polinomio se crucen o valgan lo mismo ahí. Taylor dice, bueno, si yo exigí esto, ahora quiero exigir esto. Quiero exigir que la derivada primera de mi polinomio sea igual a la derivada primera de la función que estoy estudiando, siempre en el punto este. ¿Sí? Ahora exijo esto. Quiero exigir eso. Entonces lo que voy a hacer es derivar ese polinomio, porque me pide el polinomio evaluado en x sub 0. Antes de evaluarlo voy a derivarlo. Si yo derivo el polinomio queda así, polinomio derivado. Tengo que derivar esto. ¿Ah? La derivada de la constante es 0, o sea que se va. Más. La derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de esto. La derivada de esto es 1, o sea que ni lo pongo. Más. La derivada de esto va a quedar así, 2 veces c sub 2 por x menos x sub 0 a la 1, ¿sí? Porque la constante, el 2 baja porque lo derivo, elevado a la 2 menos 1 es 1. Más. La derivada de esto es 3 veces c sub 3, x menos x sub 0 al cuadrado, más, y si quiero le pongamos acá el genérico, cuando yo derivo esto, va a quedar así, n por c sub n por x menos x sub 0 a la n menos 1. ¿Ah? ¿Me siguen con eso, sí? ¿Cómo derivé? Sí, sí. Entonces, ahí derivé el polinomio. Y ahora hago cumplir lo que me pide Taylor. Me dice que cuando a la derivada primera la evalúe en x sub 0, ¿qué pasa? Si evalúo todo esto en x sub 0, se me van todos los términos que tienen x menos x sub 0. Se van todos los términos menos este. Me queda directamente c sub 1. Pero el polinomio, la derivada del polinomio, el punto, yo había pedido que fuera igual a la derivada de f en el punto x sub 0. Y ahí calculé cuánto vale el coeficiente 1. ¿Ah? Porque Taylor había pedido que yo tenía que conocer cuánto vale la función en el punto y sus derivadas. Eso lo necesito conocer. ¿Ah? Entonces con esto calculé el c sub 1. Me quedo sin pizarrón. Vengo acá. En general estos se hacen pizarrón de facultad que son más largos o más anchos. Profe, pregunta, no entendí entonces por qué el c sub 1 que igual a f', o sea, la derivada de la función evaluada en el punto. Viene de acá, o sea, a ver, le hago un cuadradito. Acá. Estas son las cosas que exige Taylor. ¿No? Taylor dice, yo quiero que la derivada del polinomio en el punto sea igual a la derivada de la función en el punto. Esto quiero. ¿Y por qué dice eso? Porque si yo, a ver, ustedes saben que el concepto de derivada está asociado a velocidad de crecimiento, o sea, entonces, si yo hago que mi polinomio tenga la misma velocidad de crecimiento que la función que yo quiero aproximar, estoy exigiendo que sean más parecidas, o sea, que crezcan iguales y con la misma dirección y con la misma velocidad en el punto. Por eso hago esa igualación. Entonces, al exigir eso, lo que yo hago es, derivo el polinomio, lo reemplazo en el punto y ahora digo, la derivada de p tiene que ser igual a f. O sea, esto es igual a esto. Y si esto es igual a esto, entonces esto es igual a esto. ¿Se entiende la idea? Sí. ¿No? Sí, sí. Bueno, Taylor sigue y dice, bueno, quiero también que la derivada segunda de mi polinomio sea igual a la derivada segunda de la función. Valora siempre el punto. ¿Tá? O un cuadradito como decir, bueno, esta es otra exigencia que pone Taylor. ¿Ah? Entonces, si se dan cuenta, esto ya es muy repetitivo, digamos, o sea, esta es la derivada primera. La derivada segunda va a ser así, derivada segunda, tengo que derivar a esta.
Si derivo esto, me queda así. C sub 1 se va. Más. 2 veces C sub 2. Porque es la derivada de una constante por la función. Se va esto porque esto derivada es 1. Más. Derivo esto. La derivada de eso va a quedar 6 veces C sub 3 por X menos X sub 0. Fíjense que es un desarrollo largo. Yo no me lo acuerdo de memoria. O sea, lo tengo que ir razonando. Más. O sea, esto sigue, al hacer todos los términos, me voy al general. Si yo derivo ese término, me queda algo así. N por N menos 1, porque el exponente baja, por C sub N, por X menos X sub 0 a la N menos 2 ahora. Me siguen como voy derivando, ¿no? Bueno, esta es la derivada segunda del polinomio. Ahora yo lo que hago es, a la derivada segunda la evalúo en ese punto, la evalúo en el punto y me queda así. Cuando x vale x sub 0, se van todos los términos de acá para la derecha, menos este, porque este no tiene x. Entonces me queda 2 veces c sub 2. Y la derivada segunda evaluada en el punto me tiene que dar igual a la derivada segunda de la función evaluada en el punto, o sea, f2 evaluada en x sub 0. ¿Ah? De acá yo puedo despejar, en el recién no hizo falta, pero de acá yo puedo despejar c sub 2. O sea, c sub 2 va a ser igual a la derivada segunda de la función dividido 2. ¿Está? ¿Me siguen cómo es la metodología? ¿Ah? Pero Taylor sigue, y creo que se imaginan lo que va a pedir Taylor, ¿no es cierto? O sea, Taylor va a seguir pidiendo que la derivada n en x sub 0 sea igual a la derivada n en el x sub 0. ¿Ah? Y acá es donde yo le digo que ¿hasta cuándo lo hago? Y bueno, esto no es una cuestión de aplicación. Yo voy a tomar tantos términos como yo quiera, o como yo pueda, o como yo necesite. Mientras más términos tome, más grande va a ser el polinomio y mejor va a ser la aproximación. ¿Ah? Más exacto me va a dar el polinomio contra la función, comparándolo. Si yo sigo derivando, ¿ah? Yo puedo llegar, esto piénsenlo, o sea, a una formulita general para calcular cualquier coeficiente, o sea, el coeficiente c sub n, que va a tener esta forma. Es la derivada n de la función evaluada en el punto dividido n factorial. ¿Se acuerdan que factorial? ¿Se acuerdan qué es lo que era factorial, no? Sí, profe. Bueno. N factorial. Factorial de 0 vale 1. Y factorial de 1 vale 1. ¿Sí? Por eso fíjense que si yo pongo, por ejemplo, c sub 0, o sea, reemplazo la n por un 0, me queda que el c sub 0 es la derivada 0. Derivada 0 sería la función sin derivar, dividido el factorial de 0. Factorial de 0 se define como 1. O sea que acá abajo hay un 1. ¿Ah? Si pongo c sub 1, me queda derivada primera, dividido 1 factorial. El factorial de 1 es 1. C sub 2, me va a quedar derivada segunda, dividido 2 factorial. El factorial de 2 es 1 por 2, o sea 2. C sub 3 va a ser derivada tercera, valor del punto, sobre el factorial de 3, o sea 6. Dudo con eso porque borro y ahí vuelvo a armar el polinomio o... ¿Cómo lo ven a eso? Bien, profe. Vamos a acá de este lado.
Si yo el polinomio de Taylor, lo quiero expresar en forma de serie, yo lo podría poner así, miren. Y igual a 0 hasta n, que es el polinomio de grado n, y acá pongo polinomio de Taylor. Es decir, el polinomio de Taylor es una función de x es la variable, de c sub n por x menos x, c sub i por x menos x sub 0 elevado a la i. O c sub i lo reemplazo por lo que vale, y vale así, a ver. Sumatoria desde i igual a 0 hasta n de derivada i valuada en el punto sobre i factorial por x menos x sub 0 elevado a la i. ¿Por qué cambié de letra? Porque en sumatoria, yo quiero el polinomio de grado n, tengo que llegar hasta n. N es el límite de la sumatoria, o sea, el límite superior hasta donde llega n. Entonces, ¿te acuerdas cómo funciona el símbolo de sumatoria? I arranca en 0 y va a llegar hasta n. Entonces va a ser c sub 0, c sub 1, c sub 2, c sub 3, hasta n. Va a llegar a c sub n, porque es el polinomio de grado n. Por eso cambié las n por i. Porque ahora la variablecita que voy iterando, que voy moviendo con la sumatoria es i. 5 la idea, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, eso como está ahí está puesto en forma de serie. Recuerden que una serie es la suma de los términos de una sucesión. Y eso es una sucesión, bueno, ese es otro tema que en análisis 1 creo que no vieron, pero... ¿Qué hora era todo esto? 8:56. Bueno, como para hacer un ejemplo, un ejercicio. Por ejemplo, a ver. Supongamos esta, a ver, fácil. Yo tengo que y es e a la x. Este es bien sencillo. ¿Ah? Voy a tomar que el x sub 0 igual a 0. ¿Ah? O sea, el punto de aproximación es el 0. Y n, en general, cuando uno hace ejercicios, se da como dato el n. Voy a hacer, no sé, n igual a 4. O sea, voy a obtener un polinomio de grado 4. Voy a hacer hasta el grado 4 nomás. Entonces, el polinomio de Taylor para esta función n4, yo lo puedo escribir, va a ser algo así, a ver, polinomio de Taylor de grado 4. Bueno, lo pongo y después lo calculamos. Si pongo acá la fórmula que vamos a decir, va a ser algo así. Va a ser c sub 0 más. O pongo directamente cuánto valen los coeficientes, ¿tá? Para ahorrar tiempo. El coeficiente primero es la función valuada en el punto, más la derivada primera de la función valuada en el punto por x menos x sub 0, más la derivada segunda de la función dividido 2 por x menos x sub 0 al cuadrado, más derivada tercera de la función dividido 3 factorial. Fíjense que yo acá no lo puse, acá sería 2 factorial, pero el factorial de 2 es 2. Ahora que es lo mismo. Por x menos x sub 0 al cubo. Más derivada cuarta, porque me pidió hasta la cuarta, de la función evaluada en el punto, sobre 4 factorial, por x menos x sub 0 a la cuarta. A la cuarta, ¿sí? Y acá lo termino porque me pidieron hasta 4. Eso sería todavía en forma simbólica o de planteo. Ahora tengo que empezar a reemplazar todos estos valores. Fíjense que como el x sub 0 es 0, se me hacen 0 todos los menos estos. ¿Ah? Con lo cual se simplifica bastante el desarrollo, ¿no?
Y acá yo puedo ahorrarme un montón de tiempo, porque en el caso de este ejercicio la función es e a la x. Ustedes ya saben que la derivada de e a la x es e a la x, la derivada de e a la x, o sea, la derivada primera de e a la x es e a la x, la derivada segunda es e a la x, la derivada tercera es e a la x, o sea, todas las derivadas que yo haga de esto va a ser e a la x. ¿Sí? Entonces, acá me pide las derivadas, pero evaluadas en el punto. Todas las derivadas dan e a la x, que evaluadas en el x sub 0, que vale 0, e a la 0 me da 1. Me siguen como, digamos, no hice tanto cálculo, sino que me di cuenta que se simplificó mucho. ¿Me siguen, sí? Entonces, reemplazo y me queda así, 1, porque la función valor en el punto es 1, más. Derivada primera es e a la x, valor en 0 me da 1, lo pongo 1 por x, porque x sub 0 vale 0, más. Derivada segunda, o sea, e a la x, valor en 0 me da 1, me queda 1 sobre 2 por x al cuadrado, más. Derivada tercera, o sea, e a la x de e a la x, me da 1 sobre 3 factorial por x al cubo, más 1 sobre 4 factorial x a la cuarta. ¿Vamos? Y si a esto lo arreglo un poquito, porque está bastante fácil, lo puedo poner así. 1 más x al cuadrado sobre 2, más x al cubo sobre factorial de 3 es 6, más x a la cuarta sobre factorial de 4 es 24. ¿Vamos? ¿Me siguen hasta ahí? Profe, ¿por qué f de x0 valía 1? Porque, o sea, e a la 0 es 1, por eso, ¿no? Claro, e a la 0 es 1. Y la derivada de e a la x es e a la x. Y la derivada de e a la x a la 0 es 1. O sea, en este caso, toda la función y todas sus derivadas valoradas en 0 me dan 1. Fue bastante sencillo el ejercicio, vemos, ¿no? ¿Ah? Fíjense, yo estoy diciendo ahora, o sea, ¿cuál es la conclusión de todo esto, no? Que si yo no sé cómo calcular e a la x, porque no lo sé, entonces en vez de usar e a la x, yo les digo, ¿cuánto vale e elevado a la 0,1? Como es difícil, uso el polinomio, reemplazo acá 0,1 y es mucho más fácil, sobre todo para una calculadora. Imagínense, una calculadora hace muy rápido divisiones, sumas, multiplicaciones y hasta potencias. ¿Tá? Entonces, la calculadora, como ustedes ponen e elevado a la 0,8, lo que hace es reemplazar 0,8 acá y les da ese resultado. Me siguen con el concepto, ¿no? La calculadora en realidad tiene 50 términos o mucho más términos para que el error sea cada vez más chiquito. Me siguen, ¿no? Me siguen con la idea. Fíjense. Sí, profe. Fíjense, a ver, denme un segundo. Ahí están viendo mi pantalla, ¿sí? Están viendo GeoGebra ahí, ¿no? Sí, profe. Fíjense, yo pongo Sí. I igual a e elevado a la x. Esa es e a la x, esa es la función exacta. Si yo acá pongo p igual a, voy a poner el polinomio que nos dio recién, 1 más x. Fíjense, a ver, el polinomio que teníamos recién era 1 más x, más, o sea, un montón de términos. Yo ahí puse 2 términos nomás, ¿ah? Los 2 primeros términos. Fíjense que la que está en verde, que es a la x, no es muy parecida a la recta esta. Pero tampoco es tan diferente. Fíjense que en el punto, acá en el punto donde está la flechita, la función e a la x y la recta son parecidas. Eso hubiera sido si yo hubiera hecho el polinomio hasta el grado 2.
porque terminé en dos términos. Si ahora le agrego un término más, me da x al cuadrado dividido 2. Fíjense cómo la que está en azul se convirtió en una parábola ahora, y es más parecida, o sea, la de azul se parece más a la verde. Le agrego un término más, era x al cubo dividido 6. Fíjense cómo la que está en azul, que es mi polinomio, se parece cada vez más a la verde, sobre todo cerca de, ahí donde estoy moviendo el cursor, ¿no? Cerca del punto x igual a sub 0, del x sub 0. ¿Ah? Si le agrego un término más, que era x a la cuarta dividido 24, fíjense cómo es cada vez más parecida. De hecho, fíjense, yo hago zoom, estoy tratando de meterme ahí adentro, y no veo diferencias. Las hay, ¿sí? Créeme que las hay. O sea, tengo que hacer mucho zoom para encontrar dónde empiecen a diferir. Bueno, fíjense que no lo encuentro. ¿Ah? O sea, me siguen con el concepto, ¿no? Y si yo me alejo, si yo me alejo del x sub 0, en algún punto, sí, o sea, el error que yo empiezo a cometer es grande. ¿Ah? Y si acá le agrego otro, mira, el que sigue va a ser x a la quinta dividido 120. Le agregué el que sigue. Bueno, mientras yo más términos tome, mejor va a ser la aproximación. ¿Ah? Y esto pasa para cualquier función, o sea, yo acá tomé la x, pero yo lo hago para seno, coseno, logaritmo, y obtengo polinomios que me permiten a mí evaluar una función que no sé cómo evaluarla de otra forma. ¿Se entiende la idea? Está bueno, ¿no? Sí, profe, sí se entiende. Sí, profe. Bueno. O sea que mientras más infinitos términos le vayamos agregando, va a ser cada vez más parecida y menos error. Claro, entonces una pregunta teórica, por ejemplo, es ¿cómo yo mejoro una aproximación? Y la respuesta rápida es, le agrego términos. O sea, mientras más términos tome, mejor. Nosotros no vemos acá la demostración, no es tan difícil, pero si yo tomo límite para el resto, cuando n tiende a infinito, el resto se hace cero. O sea, si yo tomara infinitos términos, la función y el polinomio son iguales. Pero eso es muy teórico porque yo no lo puedo hacer. ¿Ah? Y después, bueno, lo vamos a ver la que viene. El resto, ese error que yo cometo, se puede estimar. O sea, hay una forma de estimar cuánto es el error. Cuando digo estimar, a ver, valga la redundancia, es estimar, porque si yo pudiera calcularlo al error, ya está, le sumo el error y zafé, digamos. No, yo puedo estimar más o menos, o puedo estimar el error máximo, por ejemplo. ¿Ah? Después yo le subo un PDF donde está estimado cómo se estima el error. Entonces, yo puedo decir un problema más complicado de aplicaciones, por ejemplo, calcular el polinomio de Taylor de a la x para que el error sea menor que, no sé, 4 dígitos decimales, menor que 0,0001. Entonces, se estima y me da un n. O sea, yo puedo decir, bueno, necesito tantos términos para que mi error sea tal. En la calculadora pasa eso. En la calculadora yo tengo 8 dígitos. Entonces dicen, bueno, necesito que el error sea menor a 8 dígitos. En realidad la calculadora calcula con más dígitos, porque usted cuando suman, ella va sumando internamente con más precisión. Pero así como se aplica esto, ¿ah? Se puede estimar el error. ¿Ah? Bueno, se ve la onda de Taylor. ¿Duda con eso? No, profe. Fíjense, seno de x. Seno de x. A ver, por ejemplo, ¿no? Vamos a terminar. El polinomio de Taylor de seno de x es x menos x al cubo dividido 3. ¿Sí? Fíjense, esa es la primera aproximación. La que está en verde es el seno, y la que está en azul es la primera aproximación. Si le sumo el término que sigue,
Fíjense cómo se mejoró acá, pero se empeoró allá. Le sumo a la que sigue. Esta es porque yo sé cómo es la aproximación de Taylor del seno. No me acuerdo si es factorial acá, lo que estoy pensando. Bueno, creo que era algo así. X a la 9 dividido 9. Porque no estoy seguro si eran factoriales acá. Bueno, ahí está. Fíjense cómo la que está en azul, que es un polinomio, cada vez se parece más a seno. ¿Ah? Y lo último, así terminamos. Polinomio de Taylor pide, o sea, un ejercicio, por ejemplo, pide la función, en el caso que hicimos recién fue a la x. Me paso a la cámara. En el caso que hicimos recién me pidió la función que quiero aproximar. En general, uno pide, para hacerlo fácil, un valor de n, o sea, hasta cuántos términos quiero, y pide un punto. ¿Ah? Eso es Taylor. Maclaurin lo que dice es, cuando x vale 0, cuando x sub 0 vale 0, esto se simplifica mucho. Vieron lo que pasó recién, como x sub 0 vale 0, se simplifican mucho los términos. ¿Ah? Entonces, Maclaurin es lo mismo que Taylor, pero se sobreentiende que el punto de aproximación es el 0. Para Taylor no, para Taylor puede ser cualquier valor. ¿Ah? Pasa que si yo pongo acá un valor distinto de 0, por ejemplo pongo 1, me queda un 1 acá y se arma más complicado el polinomio. ¿Ah? Taylor y Maclaurin es lo mismo, nada más que Maclaurin sobreentiende que el punto es 0, el punto de aproximación. O sea que si el ejercicio hubiera dicho hacer el desarrollo de Maclaurin de esta función, el dato de x sub 0 igual a 0 no hacía falta, se sobreentiende. ¿Estamos? Bueno, ¿dudas? Nosotros tenemos que ver después esto con dos variables, ¿sí? Dos variables es lo mismo, o sea, conceptualmente es lo mismo. Voy a aproximar una función de dos variables usando un polinomio. ¿Ah? ¿Dudas? ¿Dudas? No, creo que no, profe. Bueno. Lamentablemente, ustedes esto en el análisis no lo vieron porque está muy bueno y se sacan algunas conclusiones interesantes si yo hago seno, coseno y las relaciono. Salen unas ecuaciones que sirven para después. O sea, está bueno hacer seno, está bueno hacer coseno, y está bueno hacer e elevado a la imaginaria de x, o sea, i por x, porque salen algunas fórmulas importantes en matemáticas. Yo después a lo mejor lo hago en un videíto y se lo subo.